Día 26 de octubre, Beato Alfredo el Grande, rey de Inglaterra, 849 al 901. Los predecesores de Alfredo en el trono de Inglaterra, más conocidos por sus hazañas, ocupan tan solo unas páginas en los anales de la nación, pero Alfredo, a las glorias militares, agregó la de protector de las letras y de las artes, legislador de su pueblo y restaurador del reino. Nada de particular tiene, pues, que los historiadores le hayan consagrado obras enteras y que el pueblo le haya apellidado el Grande. Por su parte, la leyenda todavía se ha complacido en adornar esta historia, pero la realidad es sobradamente hermosa para que le hagan falta abigarrados embellecimientos. Alfredo era el más joven y el más amado de los 4 hijos de Etelbulfo, rey de Inglaterra, y de Osburga, su primera mujer. Nació en Wantage, condado de Berkshire, el año 849. Medio siglo hacía que Inglaterra se hallaba gobernada por un solo señor. Los 7 reinos que por espacio de 400 años formaran lo que se llamó la heptarquía, habíanse juntado al fin en uno solo, en el reinado de Egberto, abuelo de Alfredo. Al morir este príncipe en el año 836, dejó el trono a su hijo Etelbulfo y la unidad de Inglaterra era ya un hecho. Etelbulfo deseó ir a Roma para depositar su espada en el sepulcro de los santos apóstoles. La leyenda pretende que Alfredo contaba 4 o 5 años cuando su padre le envió a la ciudad eterna, acompañado de numeroso séquito, para hacerle consagrar rey anticipadamente por el Papa León IV, y que el niño permaneció al lado del pontífice 2 años. El historiador, amigo íntimo de Alfredo, el abad Juan Acer, más tarde obispo de Sherborne, refiere sencillamente que Etelbulfo partió para Roma en peregrinación el año 855 y que se llevó consigo a su hijo Alfredo, niño aún de corta edad. Etelbulfo casó en segundas nupcias con Judith, hija de Carlos el Calvo, que afortunadamente fue para los hijos de su marido como una segunda madre y cuidó con extraordinario esmero de su educación. Motivos de dolor. Engolfados los nobles de aquellos tiempos en las bregas de la guerra y en los placeres de la caza, desdeñaban las pacíficas conquistas del saber y en la educación de sus hijos tendían ante todo a lograr de ellos virilidad, destreza y arrojo. La reina Judith tuvo el mérito de despertar en el corazón de Alfredo la afición al estudio que tanto le distinguió entre sus contemporáneos. Cuenta ser que cierto día el joven príncipe y sus hermanos entraron en el aposento de la reina y vieron en sus manos un libro de oro adornado con preciosas miniaturas. Los niños quedaron maravillados de tanta belleza. «Se lo regalaré», dijo la reina, «al primero de vosotros que sepa leerlo». Alfredo, espoliado por la promesa, empezó con ardor tan ardua tarea y en breve obtuvo la recompensa prometida. Ese amor al estudio debía acompañarle toda la vida. Las circunstancias del momento limitaron su ciencia a la simple lectura de algunos poemas sajones y libros de piedad escritos en el idioma nacional. Contaba Alfredo 9 años cuando perdió a su padre en 858. Ocuparon sucesivamente el trono sus 3 hermanos mayores. El primero, que fue Etelbaldo, solo reinó 2 años. 4 gobernó Etelberto y Etelredo empuñó a su vez el cetro en 866. Este, que siempre había sido decidido protector de Alfredo, continuó siéndolo y le sirvió de maestro sobre todo en el arte de las armas. Por aquella época, en el año 868, se desposó Alfredo con una hija de Etelredo, apellidado el Micle, el Grande, que era Ealdorman, príncipe de las Gainas. De ese matrimonio nacieron 2 varones y 3 niñas. Durante su reinado, Etelredo, aliado de los mercios, tuvo que rechazar la invasión de los daneses. Alfredo tomó parte activa en esta contienda y su biógrafo Acer le da el título de secundarios, algo así como virrey. En 871, los anglosajones vencieron a los daneses en Reading y en Ashdown. Con todo,
No perdieron estos la esperanza ni el valor, volvieron a la carga, y en un combate habido en Mertón, Etelredo debió librarse de las garras del enemigo a la intrépida bravura de Alfredo. Si bien no tardó en sucumbir a causa de las heridas, los ingleses le veneran como a mártir. Es elegido rey, lucha contra los daneses. 22 años contaba Alfredo cuando ascendió al trono hallándose empeñada la nación en cruda guerra. Nada fue capaz de acobardarle. Hizo frente al enemigo con denodado esfuerzo y antes de finalizar el año 871 consiguió una tregua de 5 años, ya sea por la fuerza de las armas, ya negociando con los invasores. Se retiró el enemigo, pero no disfrutó el país mucho tiempo los beneficios de la paz, pues faltando los daneses a la palabra empeñada, invadieron nuevamente a Inglaterra en el año 875, 876 y 877, arrasándolo todo a sangre y fuego y ensañándose con satánica furia contra las iglesias y monasterios. Rechazados volvían siempre a la carga, violando sin rubor los tratados que solemnemente juraban guardar. Al año siguiente, habiendo recibido esos bárbaros e importantes refuerzos, surgieron inopinadamente durante el invierno al mando de un reputado caudillo por nombre Guthrum. Para colmo de desventura, Alfredo había licenciado ya sus tropas, por lo que durante unos meses solo pudo presentar débil y desigual resistencia. Alfredo se retiró a Somersetshire, a un lugar llamado Etenligey, Isla del Príncipe, para allí reorganizar activamente su ejército, mientras atento vigilaba los movimientos del enemigo. En torno a este periodo, la leyenda ha publicado anécdotas que en su mayor parte parecen un tanto sorprendentes. Se refiere, por ejemplo, que el santo ermitaño Neot vaticinó al rey sus desventuras y el abandono de nobles y soldados en castigo de la flojedad de su conducta y del orgullo y dureza de corazón que tenía con sus vasallos. Agrega que disfrazado de pescador halló refugio en casa de un porquero, el cual al conocerlo no le ocupó en las labores del campo. Cierto día la mujer del porquero le encargó el cuidado de unos panes que se cocían en los ladrillos del hogar y preocupado Alfredo de otros asuntos de mucha más importancia, se olvidó de los panes, los cuales quedaron hechos carbón. Al volver la buena mujer le reprendió ásperamente. «Amigo mío», le dijo, «si eres tan descuidado jamás tendrás éxito en nada». Verdaderamente todo esto carece de comprobación histórica, y también lo de que, para cerciorarse del número y posición de los daneses, Alfredo penetró un día en el campo enemigo disfrazado de trovador. No cabe duda de que la fantasía popular ha entrado en estas invenciones en las que, por otra parte, no faltan apariencias de verosimilitud. Victoria definitiva, independencia. No tardó mucho Alfredo en verse auxiliado por algunos nobles, con lo que llegó a convertirse la isla en que se refugiara en verdadero centro de operaciones militares. Levantó a toda prisa una fortaleza e inició una guerra de escaramuzas. Era menester reconquistar de nuevo el territorio. Los príncipes fueron muy penosos, más de una vez se vieron sin víveres los guerreros, y con frecuencia la pesca y la caza hubieron de ser su único e indispensable alimento. Pero no bastaban a desanimarles tales inconvenientes. La reina fue a juntarse con su marido. En lo más crudo del invierno, sigue diciendo la leyenda, mientras los soldados estaban cazando, se presentó un pobre en el castillo. La reina no disponía más que de un pan, y Alfredo ordenó que se diera la mitad al pobre. El que con 5 panes y 2 peces, dijo el rey, pudo alimentar a 5,000 personas, bien podrá, si quiere, alimentarnos a nosotros con medio pan. Su caridad quedó recompensada, pues habiendo logrado establecer comunicaciones con las ciudades vecinas, ya no faltaron los víveres. Para colmo de ventura, se les apareció en sueños San Cuthberto y le anunció una próxima victoria. Entretanto, un caudillo sajón, Odún,
consiguió apoderarse del estandarte en el cual tenían los bárbaros supersticiosa confianza. Ese triunfo reanimó la esperanza de Alfredo, que expidió propios por todas partes, convocando a sus guerreros en la selva de Selwood. Una vez preparado con todo cuidado su plan de batalla, el joven rey, aclamado por el ejército, cayó de improviso sobre el enemigo de Tendún, hoy probablemente Edington, y tras una lucha encarnizada, el ejército danés fue completamente destrozado y el caudillo Guthrum forzado a entregarse. Alfredo se mostró clemente y generoso, devolvió la libertad a los daneses que quisieron regresar a su tierra y ofreció a Guthrum el gobierno de una provincia a condición de que abrazase el cristianismo. Alfredo en persona fue su padrino y le puso el nombre de Aldestán. En lo sucesivo, no tuvo Inglaterra defensor más leal que el nuevo convertido. La mayoría de los compañeros del caudillo imitaron su ejemplo, de suerte que bien pudo Alfredo gloriarse de haber conquistado tierras para su pueblo y almas para Dios. Alfredo, legislador de los ingleses. Guerras tan prolijas tuvieron su fin y Alfredo pudo dedicarse a organizar el reino y hacer florecer la justicia, la paz y la virtud. 15 años de tranquilidad le permitieron realizarlo. Inglaterra no poseía todavía un código claro, uniforme y completo. Offa, rey de Mercia, y Ethelberto, primer rey cristiano de Kent, habían dado a sus pueblos leyes basadas en la justicia y la legalidad. De ellas tomó Alfredo lo mejor y logró codificarlas en un solo cuerpo de derecho cristiano. Encabezó su nuevo código con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sobre esta base inmutable y divina asentó su nueva legislación. Ninguna rama de la administración pasó inadvertida. Las leyes concernientes a las iglesias fueron confrontadas con los decretos de los concilios. Los obispos tenían como inherente a su cargo el deber de velar por la ejecución de dichas leyes, a cuyo efecto el rey confería a los prelados el derecho de apelar a la fuerza armada. La organización civil y militar fue tomada de la del pueblo de Dios, y Alfredo parece haber resuelto ya el problema tan espinoso de los ejércitos permanentes. Tan cierto es que la piedad, según expresión del apóstol Santiago, es útil para todo. El país fue dividido en condados, los condados en distritos y estos en centurias. El fundamento de esta división eran a la vez la población y el territorio. Los magistrados de cada demarcación juzgaban los litigios bajo la inspección del obispo del condado. Además, instituyó las aveniencias amistosas como se ha venido practicando en los modernos consejos de arbitrajes. El Tribunal Supremo del Condado se congregaba 2 veces al año y dictaminaba sobre los intereses comunes a toda la provincia. Cada ciudadano estaba obligado a declarar a qué centuria pertenecía y de este modo la organización militar era mucho más fácil. A ejemplo de lo que se estilaba en tiempo de Moisés, los hombres se hallaban en situación de poder llevar las armas, eran convocados a la defensa de la patria y se les ejercitaba para la guerra en las fortalezas y en los campos, sin obligarlos a permanecer largo tiempo fuera de sus hogares. De este modo desaparecían los inconvenientes de un ejército permanente, causa frecuente de corrupción de costumbres en los individuos y ruina económica del Estado, y se tenía la ventaja de poder poner rápidamente en pie de guerra un ejército tan numeroso como aguerrido. Estableció un sistema de fortificaciones muy notable y al propio tiempo organizó una poderosa flota para la que adoptó navíos de puente, altos, más estables y más largos que los de los daneses o normandos, tripulados por gente admirablemente adiestrada. De este modo logró hacer invulnerables las costas de sus estados. Alfredo y las escuelas. Otra labor no menos necesaria y fecunda se imponía porque la invasión de los daneses había acelerado la decadencia de las letras en Inglaterra. Los monasterios, que eran los centros tradicionales de estudios eclesiásticos y literarios, habían desaparecido y faltaban maestros para las escuelas.
Alfredo encaminó todo su esfuerzo a restaurar lo que había sido destruido y mandó venir de Mercia al arzobispo Plegmundo y al obispo Wedfrido. Inglaterra, que había enviado a Francia a Aloín, le pidió a su vez doctores. Inemaro, arzobispo de Reims, envió al rey Alfredo 2 monjes, Grimboldo de San Osmer y Juan de Sajonia, los cuales hallaron en la corte al abad Acer. Este último no se resignó a ir a la corte sino a condición de que volvería a su abadía con tanta frecuencia como fuera de su agrado. Muy a pesar suyo, aceptó más tarde el obispado de Sherborne. Como acudiesen gentes de todas partes a ponerse bajo la dirección de los nuevos maestros, no tardó el rey en abrir nuevas escuelas. Equivocadamente se le atribuye la fundación de la Universidad de Oxford. Siguiendo el ejemplo que había dado Carlomagno un siglo antes, Alfredo inspeccionaba la marcha de los estudios y, cosa rara, este hombre ocupado en la defensa y organización del Estado era juntamente el más instruido y el más versado de su reino. Tradujo de latín la historia eclesiástica de San Beda, el consuelo filosófico de Boecio, el pastoral y los diálogos de San Gregorio y la historia del mundo de Orocio. A ruegos suyos y aún siguiendo su propia orientación, fue escrita la crónica anglosajona que relata la historia de la raza inglesa desde los tiempos más remotos. Alfredo y los monasterios. No fue menor el celo que Alfredo desplegó para establecer monasterios que el ardor atestiguado al crear escuelas. Por un sentimiento a la vez de gratitud y de piedad, fundó un monasterio de monjes en la isla de Etenlingey que le había servido de refugio en los días de peligro. Estos varones de Dios debían hacer subir de continuo al cielo acciones de gracias para el logro de la paz. Recibíanse en él niños de tierna edad, y todos se daban a los estudios literarios en un edificio separado del monasterio. El nombre del fundador uníase en los rezos al del papa y al del prelado. El monasterio más grato al monarca, juntamente con el de Etenlingey, era el destinado a santas vírgenes de Shaftesbury. A la cabeza de la abadía colocó a la más joven de sus hijas, Etelgide. La mayor, Etelflide, llegó a ser reina de Mercia, pero esta corona real auxilió menos al rey que la corona virginal de Etelgide. No lo ignoraba Alfredo, por eso iba con frecuencia a visitar a la abadesa para pedirle la ayuda de sus oraciones. El presupuesto de Alfredo, últimas hazañas. Las limosnas de Alfredo no se limitaban a los términos de la Gran Bretaña. Refiere un historiador que el santo rey había hecho 4 partes de sus rentas anuales. La primera estaba adjudicada a los pobres, la segunda a los monasterios, otra a las escuelas y la cuarta a las misiones. Con el fin de socorrer a los misioneros, llegó hasta enviar embajadas a las Indias. También llegaban con frecuencia a Roma limosnas procedentes de Inglaterra. Por eso el Papa Marino I, para testimoniar su gratitud a Alfredo, le envió una reliquia de la Vera Cruz, que fue para el rey de Inglaterra la salvaguardia más augusta en las batallas y el más preciado tesoro de su vida. Acer nos habla de un ingenioso plan inventado por el soberano para ordenar metódicamente las horas del día. Mandó colocar en su oratorio velas de igual longitud y volumen. Los capellanes informaban al rey cuando se terminaba una de ellas y empezaba a arder la siguiente. De ese modo podía Alfredo medir el tiempo que deseaba dedicar a los asuntos de gobierno o vacar a la oración. El santo rey llevaba consigo de continuo un salterio al que había mandado añadir papel en blanco, según cuenta Acer, y no pasaba días sin transcribir algún pensamiento que más tarde gustaba de leer con calma, no siendo raro que añadiera algún comentario, ocupación que le servía a la vez de piadoso descanso y de examen de conciencia. No desdeñaba tampoco ir con los monjes al rezo del oficio divino y se impuso la norma de rezar diariamente las horas canónicas en palacio. Los postreros años de su reinado se vieron turbados por una nueva invasión. El feroz Hastings
el más famoso de los reyes del mar, abordó a las costas inglesas con 2 escuadras y un contingente considerable de tropas, remontó el Támesis y el Lea sucesivamente y desembarcó al norte de Londres. El siguiente audaz estratagema salvó a la ciudad y a la nación. Alfredo mandó desviar el curso del río y se arrojó sobre el enemigo de improviso, no dándole tiempo para organizar la resistencia. Las tropas de Hastings quedaron destrozadas, capturadas sus embarcaciones, y el mismo caudillo se libró con dificultad de la muerte, pero logró huir y pasar a Francia. Con esto desaparecía una amenaza que por mucho tiempo trajera inquietos al monarca y a su pueblo. Todos celebraron el suceso con gran regocijo y hacimiento de gracias, y aún se hizo más popular el Santo Rey. Gran número de prisioneros quedó en poder de los ingleses. Alfredo los trató como padre más que como vencedor, de suerte que los enemigos de la víspera se trocaron pronto bajo su mando en defensores del mañana. Esta fue la última victoria que ganó el santo monarca. Murió en Winchester el 25 de octubre del año 901 a la edad de 52 años y fue inhumado por sus hijos en la catedral de dicha ciudad. Alfredo no ha sido beatificado ni canonizado, pero su memoria ha gozado siempre de gran veneración entre el pueblo inglés. La historia le denomina en efecto el Grande, y los historiadores, escritores y poetas le han ensalzado a porfía. Dice, por ejemplo, Spelman, en su obra sobre los concilios de Inglaterra: «Salve, oh Alfredo, maravilla y pasmo de los siglos. Si paramos mientes en su religión y en su piedad, creeremos que siempre ha vivido en el claustro, si en sus hazañas, que en los campos de batalla. Si consideramos su ciencia y sus escritos, nos parecerá que ha pasado toda su vida en las escuelas, y por fin, si paramos atención en la sabiduría y prudencia de su gobierno y en las leyes que ha publicado, quedaremos persuadidos de que no se pudo ocupar en otra cosa». Algunos calendarios de Inglaterra citan su nombre entre los santos en la fecha apuntada, por eso le damos el título de beato, aunque ninguna diócesis le tributa hoy día culto público.